Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Ciberdiálogos. Esta edición de Ciberdiálogos es doblemente especial para mí. Primero que nada, es el último episodio antes de la elección presidencial mexicana. Nuestra intención estas semanas, desde el relanzamiento de Ciberdiálogos, ha sido traerles a ustedes conversaciones que resultaran suficientemente estimulantes como para nutrir su proceso de reflexión rumbo a las urnas. Es importante ser un votante informado y, la verdad, idealmente un votante racional. De pronto parece que el voto racional pasa de moda y los electores en distintas partes del mundo votan con el hígado antes que con la cabeza. La intención de estos ciberdiálogos ha sido ofrecerles pláticas que fueran, eso sí, por supuesto, estimulantes, pero también suficientemente sustanciosas como para darles elementos para votar de manera informada y racional. Por eso es que hoy invité a Ciberdiálogos a una de mis dos conversaciones originales. Yo he tenido el privilegio, a lo largo de mis 49 años de vida, de contar con dos interlocutores originales privilegiados, mis padres. Y hoy he decidido invitar a Ciberdiálogos a mi padre. Como menciono en la introducción de esta conversación con él, es la segunda vez apenas que en mi vida profesional como periodista he decidido tener una conversación pública con él. La primera ocurrió hace ya muchos años en radio sobre México y fue una conversación muy emotiva. La de hoy es una conversación más seria. Es una conversación más seria porque ocurre precisamente a días de una elección presidencial, en donde además van a estar en juego muchísimos otros cargos, de consecuencias de una enorme relevancia. Por eso es que Enrique Krause y yo platicamos hoy sobre no solamente la construcción de la democracia mexicana, sino también los saldos de los gobiernos desde la transición, los resultados y las omisiones y las deudas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los textos que han definido la carrera intelectual y política desde la vida intelectual de Enrique Krause, desde Por una democracia sin adjetivos hasta El Mesías tropical, y también, quizá de manera crucial, lo que viene para México. Lo que viene para México en estas elecciones y lo que viene después en este país que los dos, tanto él como yo, queremos tanto. Esto es Ciberdiálogos. Bueno, pues aquí estamos. Han pasado más de 10 años desde la última vez que conversamos en público. En privado hemos conversado incontables veces, todos los días, pero en público han pasado 10 años, quizá más, desde la última vez que te entrevisté en W Radio, si mal no recuerdo. Así que ahora estamos acá, más de una década después, en una coyuntura que no podría ser más importante. Gracias por estar en Ciberdiálogos. Vamos a comenzar de esta manera. Han pasado 40 años desde que publicaste tu ensayo Por una democracia sin adjetivos, en el que describías la necesidad de que México se convirtiera finalmente en una democracia, algo que parecía muy lejano a principios de los 80. ¿Qué adjetivo merece hoy, 40 años después, la democracia mexicana?
Frágil, el adjetivo frágil. Aquel ensayo que escribí a fines de 83, que publiqué en 84, estaba dedicado a ti y a tu hermano, Daniel, por su futuro. Y vislumbraba yo en un futuro, no sabía ni siquiera cuándo, que México se convirtiera en lo que había sido durante la época de mi admirado presidente Francisco Madero y de los liberales del siglo XIX, una democracia representativa con división de poderes, con libertad de expresión, con tolerancia, una democracia en la que el elector tuviera el verdadero poder de limitar al poder político, de castigarlo en su caso, que hubiera no reelección, sufragio efectivo, todos los mejores ideales políticos de la historia mexicana. Y todo eso se conjuntó en la escritura de ese ensayo y bueno, pues esa conquista que llevó muchos años de muchas personas, de muchos grupos, de toda índole, obreros, intelectuales, académicos, eh, políticos, una lucha de muchos años, la de Madero, la de Vasconcelos, la de Gómez Morín, la de Cosío Villegas, la de Octavio Paz, la de Gabriel Said, la de tantos otros, izquierdas y centro y aún derechas, unidos por la idea de la democracia. Bueno, se logró finalmente en el año 2000 y hoy vive un momento crucial y el adjetivo es frágil. Ese ensayo empieza con estas palabras. El país abriga un agravio insatisfecho. Aunque el agravio que describías entonces tenía que ver con, entre otras cosas, la oportunidad del desarrollo del auge petrolero y otras cosas de finales de los 70, principios de los 80, creo que ese agravio está presente todavía, aunque su naturaleza es distinta. ¿Cuál es hoy el agravio principal de México? Bueno, mira, el agravio principal de México sigue siendo los viejos agravios, ¿verdad? La, la injusticia, la pobreza, pero ahora el agravio principal de México es la inseguridad. Es que ya no podemos tener la libertad de transitar por nuestro país con la libertad que tuvimos. Tenemos acotadas nuestras libertades esenciales, incluida la libertad de expresión, diría yo. La lucha del pueblo mexicano por la libertad. Así se llama, se titula un bonito museo que se inauguró en los años 60 en México. Sí, yo eso creo. El pueblo mexicano ha luchado por la libertad durante siglos. Es una vocación profunda del pueblo mexicano la libertad. Uh-huh. ¿Eh? No, no hablo de la libertad económica, hablo de la libertad humana en el sentido más básico, ¿no? Bueno, yo creo que esa libertad está en juego porque la puede oprimir el poder. Y sabemos lo que pasa cuando el poder oprime a la libertad, lo sabemos por experiencia propia en América Latina, con regímenes de derechas o de izquierdas, pero en los cuales predomina el, una sola persona, una sola opinión, un solo partido. La pérdida de las libertades por la conducta del poder lícito, pero también del poder ilícito entonces. Ese es el principal agravio y el principal peligro que enfrenta México hoy. El Estado, definido clásicamente por Max Weber, es el monopolio legítimo del poder en un territorio. Si no si no ejerce ese monopolio legítimo de la violencia, en última instancia, y acotada por las leyes, un Estado permite la guerra de todos contra todos,
permite el caos, la anarquía. Yo creo que López Obrador, en su gobierno, ha dimitido, ha renunciado a ese deber fundamental del Estado, que es proteger la vida de sus habitantes en el territorio mexicano. La vida, no solamente por el acoso, por el permiso para matar que esta mala política, pésima política de seguridad ha implicado, que las otras hayan sido malas no implica que esta sea buena. Esta es mucho peor por los resultados. Pero no solo por eso, sino también por la irresponsable, criminal, diría yo, política de salud que se llevó, que se desplegó en el tiempo del COVID y después también, y que se tradujo en la muerte de cientos de miles de mexicanos, mexicanas, que no debieron morir. Este momento que vivimos no se entiende sin los últimos 25 años, sin la historia moderna de México, pero sin los últimos 25 años. Repasemos rápidamente a los gobiernos después de la transición. ¿Vicente Fox estuvo a la altura de su papel en la historia como primer presidente de la transición democrática? Mira, es un hombre que mide casi 2 metros, ¿no? Como presidente no llegó ni al metro. ¿No? Un frívolo, un hombre que tenía en sus manos 84% de aceptación, podía haber introducido una reforma profunda social, económica. Yo sostengo que no lo hizo por ignorante y por terco. Y también déjame decirte que le faltó la visión histórica de gobernar con la mejor izquierda de ese momento. El pacto en ese momento debe haber sido con Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo. México habría sido otro si Vicente Fox hubiese tenido ese elemental sentido, ya no digamos de político, sino o de estadista, sino de político. El gobierno de Felipe Calderón se vio marcado por ese principio de la guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Hay distintas opiniones al respecto, varias las hemos escuchado en estos ciberdiálogos. Por ejemplo, aquí Guillermo Valdés nos decía que no había realmente una alternativa, que había que actuar en ese momento contra lo que estaba configurándose básicamente un estado paralelo en México. Otros piensan que Calderón se apresuró en busca de una legitimidad puesta en duda después de la elección del 2006 con los reclamos infundados de López Obrador. ¿Qué opinas tú? Mira, yo ahora pienso, y desde hace tiempo, creo que hubo apresuramiento. Recordemos que fue Lázaro Cárdenas quien le pidió urgentemente para su estado, era gobernador de Michoacán. Lázaro Cárdenas Batel. Batel, sí, claro, que mandara a la tropa, ¿no? Porque aquello era algo que había que enfrentar. Yo creo que hubo, en efecto, apresuramiento. Y que todo el sexenio de Calderón, y probablemente también ese acto, estuvo marcado por la sombra del caudillo, es decir, de López Obrador, que nunca aceptó la derrota, por un margen muy pequeño, pero derrota al fin, y esa sombra, digamos, bueno, duró todo el sexenio ese, ¿no? De Calderón. Pero también pienso que Calderón tuvo, bueno, desempeños muy medianos, que tenía terquedad, que pudo haber hecho mucho más y mucho mejor. Y desde luego, ¿qué te puedo decir? Se ha señalado el caso de García Luna y eso indudablemente es una mancha, ¿no? Entonces, la democracia mexicana castigó a Calderón y votaron a favor del PRI.
darle una nueva oportunidad al PRI. El Ujú. electorado sabe, sabe premiar y sabe castigar. Y en efecto, castigó al PAN después de 2 sexenios, dándole una nueva oportunidad al PRI. Enrique Peña Nieto prometía la llegada de un PRI más joven, que había aprendido las lecciones de la derrota. No solamente Peña Nieto, sino todo su equipo de jóvenes que lo rodeaba. Recuerdo muy bien aquellos anuncios de campaña. En cambio, volvió un PRI con el mismo ánimo de corrupción y mucho más. ¿Cómo va a recordar la historia a Enrique Peña Nieto? Como una vergüenza de la historia mexicana. A ti te dijo que la corrupción, a ti te lo dijo, que la corrupción, y está en filmado, era consustancial al mexicano. No, era consustancial a Peña Nieto. Tenían la oportunidad, él y jóvenes brillantes que lo rodeaban, no solamente de llevar a cabo reformas importantes para México, sino, sobre todo, erradicar la corrupción. Y por eso cuando aquellas reformas del 14, ellos echaron las campanas a vuelo, tú no, ni yo tampoco. Y publiqué un artículo en el New York Times diciendo, no hay nada que celebrar. Nada, en septiembre de 2014. Y al poco tiempo, la Casa Blanca de Peña Nieto, Ayotzinapa, etc. Se acabó el sexenio en 2014 y fue una inmensa oportunidad perdida de un presidente que prefería la frivolidad y a la verdadera, al verdadero compromiso histórico y político que México requería para que el elector se convenciera de que esa segunda oportunidad al PRI que había hecho cosas, también hay que reconocerle, el PRI de Calles, de Cárdenas, de Ávila Camacho, de Alemán, en fin, había hecho cosas importantes por México. Hay que reconocerlo, instituciones mexicanas que sólidas, Banco de México, ¿no? Instituto del Seguro Social, todos los institutos de médicos, salubridad, educación, cultura, Fondo de Cultura, por favor, se hicieron muchas cosas, pero la sombra de la corrupción, de la prepotencia, eso fue Peña Nieto, con un agravante, haberse prestado a la, a la maniobra contra Anaya. Le restó votos a Anaya. No sé, Anaya no hubiese ganado, pero el Congreso hubiera sido más equilibrado y no hubiéramos tenido la votación masiva que hubo y que le dio el poder, todo el poder prácticamente a un solo hombre, con los resultados que hemos visto y de los cuales yo solamente vuelvo al principio de lo que hablamos. 186,000 mexicanos muertos, muchos en los otros sexenios, pero más ahora, una política errada de dimisión del sentido del Estado y la criminal, irresponsable política, antipolítica de salud que llevó a la muerte a cientos de miles de mexicanos y eso no lo podremos olvidar nunca. Vamos a la figura de Andrés Manuel López Obrador. En 2006 publicaste un ensayo que, como por una democracia sin adjetivos, es un parteaguas en tu vida intelectual, en tu vida pública y creo yo en tu vida privada también. El Mesías Tropical. El ensayo te ganó el repudio permanente del propio López Obrador. Podría yo usar otras palabras, me quedo con repudio, y buena parte de la izquierda afín al López Obradorismo. ¿Por qué decidiste escribirlo? ¿Qué viste en López Obrador, en su biografía hasta ese momento que te animó a escribir El Mesías Tropical? Debo decirte que yo no considero a ese ensayo un parteaguas en mi vida intelectual porque yo tengo publicados muchos libros
de biografía cultural, política, académica, artística. Me he ocupado de la historia de México en tantos aspectos que yo considero que esas obras para mí son muchísimo más importantes que ese ensayo. Pero ese ensayo sí provocó lo que mencionas tú en un sector, diría yo, ¿verdad?, de la izquierda mexicana, porque sigo creyendo y estoy convencido, más bien, de que el caudal más generoso y amplio de la izquierda mexicana de los años 70, 80, 90, etcétera, es democrático. Es democrático. Y hemos tenido una convergencia muy profunda, diría yo, socialdemócratas, liberales y de otras tendencias en la democracia y en la libertad ahora. Yo sentí el gran riesgo que corría México en caso de que López Obrador llegara al poder. Yo observé su vida, lo conocí 3 o 4 ocasiones, leí sus libros, reflexioné a conciencia y llegué a la conclusión de que había un personaje muy distinto a muchos otros en la historia mexicana e incluso presidentes distintos, porque eran en general presidentes institucionales. Yo aquí vi la figura de un caudillo populista autoritario y me preocupó mucho. Y por eso, como una llamada de atención, una señal de alerta, me encerré a publicar, a escribir, te consta, porque lo hablamos muchas veces, el Mesías tropical. Quiero decirte que la palabra Mesías yo la saqué no de los libros, sino de que en varias manifestaciones en Oaxaca había modestas personas que tenían pancartas de que decían, eres nuestro Mesías. Y él mismo se identificaba públicamente, abiertamente con Jesucristo. Nada menos. Si eso no es sentirse Mesías, no sé qué es. En cuanto a la palabra tropical, es de López Obrador. Cuando lo conocí, me dio el libro que escribió sobre Tabasco y me dijo, mira, el primer capítulo se llama El poder tropical. Y mi teoría del poder tropical es que el poder tropical es apasionado y turbulento como los ríos de Tabasco. Hay que saber, y es muy difícil, acotarlo, volverlo a cauce. Eso es el político tabasqueño, tropical. De modo que, bueno, lo único que hice yo fue juntar 2 elementos de la realidad. Nunca lo insulté, lo describí. En el final del ensayo describes lo que podía pasar si López Obrador perdía la elección del 2006, asunto que parecía improbable y sin embargo ocurrió por un escaso margen, pero perdió la elección López Obrador. Vaticinabas, por ejemplo, su rechazo al resultado de la elección, previste las movilizaciones, su repudio a las instituciones democráticas de México. Todo lo que augurabas ocurrió, palabra por palabra, y sigue ocurriendo. A casi 20 años del Mesías tropical, aunque esto no se trata de un ajuste de cuentas entre lo que tú describías y lo que terminó ocurriendo, ¿crees que López Obrador te ha dado la razón? Sincera y desgraciadamente sí. Créemelo, y lo sabes muy bien, porque lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo me hubiera gustado equivocarme? Entonces no se pudo saber, porque perdió la elección del 6 y perdió la del 12, ganó la del 18. Y cuando ganó la del 18, y mira que en el 2000
12, a fines del 11, llegué a verlo en alguna ocasión, hubo un encuentro, porque yo públicamente declaré que si de veras estaba dispuesto a, él hablaba de la República Amorosa, ¿no? No sé si te acuerdas, ¿Cómo no? si estaba de veras dispuesto a abrirse a la pluralidad, a la libertad de expresión y sobre todo a renunciar al culto de la personalidad, yo votaría por él. Y lo vi en una cena y hablamos con respeto, con cordialidad, y le reiteré eso. Nunca lo volví a ver. En el 2018, cuando ganó, publiqué artículos dentro y fuera de México diciendo, está la oportunidad de probar que él es un demócrata, que admira la mejor tradición liberal y democrática de México. Hago votos porque me, se honre esa tradición. Bueno, muy pronto vimos que así no era y que lo que yo apunté en ese ensayo pues se volvería realidad. Pero déjame decirte algo, se volvería realidad porque al final digo algo así como, ya no lo releo, ¿verdad? Pero digo algo así como que México, la democracia no se perderá ni el país, pero el país puede perder mucho tiempo o años irrecuperables, ¿no? Ujú. En efecto, hemos perdido años irrecuperables y podemos seguir perdiéndolos. Ya decías que lo conociste personalmente, no ampliamente, pero lo conociste y estudiaste su biografía y lo has observado estos años. Por cierto, lo has observado mayormente en silencio. No has opinado de más, lo has observado en estos años de presidencia. ¿Cómo explicas la deriva autoritaria que hemos visto? Este uso del insulto, el amedrentamiento, la descalificación, el asalto a las instituciones, el intervenir en la elección presidencial como ha intervenido cuando él mismo se quejaba de eso, se quejó repetidamente en cuanta elección participó de ser un perseguido del poder, víctima de acoso. Ahora es él quien persigue a la oposición. Como biógrafo que eres, te pregunto, ¿cómo explicas esta deriva autoritaria tan implacable? Con toda sinceridad te digo, e invito a eh, al público de Ciberdiálogos, de Letras Libres, que relea El Mesías Tropical. Ahí está todo. Los motivos personales, biográficos, históricos, están todos apuntados ahí. Ese no es un ensayo exhaustivo biográfico. Alguna vez alguien escribirá esa biografía de manera objetiva. Obviamente no seré yo, no tengo ningún interés. Pero en el ensayo está apuntado los elementos que han derivado a la actitud autoritaria de ahora, destructiva de las instituciones y las libertades, eh, monocrática, monopólica, monotemática, narcisista, megalomaníaca, todo esto. Esto está ahí. Y lo que te puedo contestar es que a diferencia de muchos que se sorprenden y que ven un cambio, yo no me sorprendí nada. Yo le di el beneficio de la duda en un momento dado, en 12, pero ya no en el 18. Porque creo que el beneficio de la duda hay que dárselos a todos. Eh, pero, o hay que darlos en circunstancias de la política siempre es imperfecta, pero me duró poco ese otorgamiento del beneficio de la duda y, como te digo, lamentablemente no me equivoqué. Lo leíste a priori y te pregunto, como historiador, lo mismo que te pregunté sobre Peña Nieto. Todavía falta un trecho, todavía falta
no solamente meses de presidencia, sino años posteriores a su presidencia y el papel que puede tener en la siguiente presidencia. ¿Qué lugar se ha ganado en la historia López Obrador? Bueno, mira, es prematuro, porque primero vamos a ver qué pasa el día de las elecciones, dependiendo de cuál sea el resultado de las elecciones. Aquello puede ser, no digo que lo vaya a ser, ojalá no lo sea, pero puede ser turbulento. Y turbulenta también puede ser la transición del 2 de junio al 1 de octubre. Uno esperaría una actitud responsable como la que caracterizó a muchos presidentes mexicanos, muchos, Te puedo hablar de Cárdenas, Ávila Camacho, el alemán, no se diga Ruiz Cortines, en fin, que una vez electo el nuevo presidente en el interregno se comportaron de manera institucional. Me cuesta trabajo pensar que López Obrador se comporte de manera institucional en el interregno, y sí, también me cuesta trabajo pensar que se pueda comportar de manera institucional una vez concluido el sexenio. Me cuesta mucho trabajo, ojalá. Por eso, en Letras Libres, le pusimos en la portada la famosa frase de la inmensa novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. Fíjate que yo veo un paralelo, un cierto paralelo, solo en cuanto a la ambición de poder entre Obregón y López Obrador. Obregón era un gran general, uno. Segundo, era un hombre que creía en la educación, apoyó a Vasconcelos. Tercero, Obregón era un hombre valiente, personalmente valiente. Bueno, ninguna de estas cualidades adorna a López Obrador. Pero hay un hecho. López Obrador quiso perpetuarse en el poder. Él o por interpósita persona lo hubiera querido hacer. Yo creo que Calles no era así, que era un hombre institucional. Entonces, la dialéctica aquí está entre dos términos centrales de la historia mexicana. El caudillo y la institución. López Obrador corresponde claramente al perfil del caudillo, y los caudillos quieren perpetuarse. Porfirio Díaz era un caudillo, se volvió presidente, y como decía Obregón, su único pecado fue envejecer. Obregón le hubiera encantado morir en la silla presidencial a los 80 años, en el año 63. ¿Me explico? Entonces, ya te estoy contestando. Es una gran incógnita cómo va a ver López Obrador, y la historia de López Obrador. Prematuro decirlo. Mi impresión es que pesará mucho, mucho. Sin detrimento de los programas sociales en lo que tienen centralmente de bueno, que es la entrega de dinero en efectivo a la gente más necesitada, que es una idea de Gabriel Said en plural desde los 70. Un acierto indudable. Pero la destrucción de las instituciones, el saldo mortal de la política de seguridad de los abrazos, no balazos, y la muerte de los cientos de miles de mexicanos en el COVID o como producto del abandono de las instituciones de salud. Eso, querido hijo, no habrá modo que la historia no lo recuerde cuando yo y los historiadores de mi generación ya no estemos aquí. En los últimos días, las dos candidatas a la presidencia de México han respondido de manera muy distinta a la que yo considero es la pregunta esencial de la democracia. Ya aludías a ella hace unos minutos. ¿Aceptaría el resultado de la elección, gane o pierda? Xóchitl Gálvez me dijo aquí en Ciberdiálogos, por supuesto. Claudia Sheinbaum contestó en televisión, hay que ver cómo se desarrolla. ¿Qué te dicen las respuestas? Una demócrata y una antidemócrata, y ya. No. Hay quien piensa que Claudia Sheinbaum
cuando llegue al poder, si llega, si gana, bueno, va a mostrarnos quién es la verdadera Claudia, que es aquella que dijo al final del debate, el tercer debate, gobernaré para todos. Pero esa frase es contradictoria con lo que acabas de mencionar que dijo. Esa frase es contradictoria con todo lo que ha venido diciendo. Respuesta, Xóchitl, la candidata que acepta la derrota, es demócrata. Claudia, la candidata que dice, ya veremos cómo se desarrollan las cosas, no es la respuesta de una demócrata. Este año hay también elecciones en Estados Unidos. Si las encuestas se mantienen, Donald Trump sería el próximo presidente de Estados Unidos. Dios nos libre, pero bueno. ¿Qué tan grande es el riesgo que representa Donald Trump, a quien Letras Libres llamó en su momento, en una portada memorable, fascista americano? ¿Qué tan grande es el riesgo que representa Trump? Bueno, de lo que yo he sacado en conclusión, sobre todo hablando contigo, ¿no? Es que ese riesgo es alto. Es alto. Entonces, fíjate lo que creo que puede pasar, que en el año 2026, cuando Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia, esta gran democracia de Occidente, estará siendo gobernada por el mayor enemigo de la democracia que ha tenido Estados Unidos en su historia. Si llega a la presidencia, puede haber una especie de gran terremoto mundial. Un divorcio entre Europa y Estados Unidos, la derrota de Ucrania, tantas cosas que no son buenas para la democracia en el mundo. Y una relación muy difícil con México porque ha prometido deportaciones masivas, casi campos de concentración para migrantes, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias que podemos llegar a enfrentar, pero no quiero terminar esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, de un modo sombrío. El presidente de Estados Unidos tiene 4 años y no se puede reelegir ya, en este caso. Y los 2 primeros años son los decisivos, porque vienen las elecciones intermedias y casi siempre son adversas al presidente. Trump tiene una ventana de oportunidad pequeña en caso de que gane. Y bueno, estará el Congreso, que puede ser que esté dividido, y estarán el funcionamiento mismo de la democracia americana, que tendrá su más seria prueba en la historia. Pero yo creo que es airosa, porque es una democracia de instituciones muy profunda. Y habrá aprendido una lección terrible, que es esta lección. No hay mejor aprendizaje, aunque más doloroso tampoco, para la democracia que la dictadura. Trump no va a poder instaurar una dictadura. Pero el solo acto de estar allí, de hablar como dictador, de tomar medidas de dictador, va a vacunar a Estados Unidos históricamente. Eso es lo que yo creo. Y esto será una crisis, pero una crisis pasajera. Yo creo que Estados Unidos la libertad es consustancial. Y déjame decirte que también lo creo ahora en México. Porque el verdadero protagonista de este momento en México no son las candidatas, ni el presidente, es la ciudadanía. En los 70s, esa ciudadanía no estaba en las calles, no existía. López Portillo fue candidato único, nadie protestó nada. Ni siquiera en el 82 nadie protestó nada. Ahora hay millones de mexicanos en las calles, en las plazas, en las redes sociales, en las conciencias, que despertaron a la libertad y la democracia.
la importancia de encarar los problemas mexicanos, los grandes problemas, los viejos problemas, en un marco de libertad y tolerancia. Eso es nuevo y eso no tiene caducidad y eso no termina el 2 de junio. Y quien quiera que gane la contienda presidencial tendrá que tomar en cuenta que a ese México ciudadano que ha despertado no puedes tratarlo como antes el PRI trataba a los mexicanos, como súbditos, no como ciudadanos. Y justamente quiero terminar regresando a México y con una idea que acabas de rescatar. Porque lo cierto es que gane quien gane el 2 de junio, tendrá frente a sí un desafío enorme. No sé si se entiende bien el calibre de desafío que va a tener frente a sí la próxima presidenta de México, la primera mujer presidenta de México, porque el país se enfrenta a retos de gran magnitud en seguridad, educación, salud, finanzas públicas. La lista es de verdad muy larga. Además, hay y habrá un legado de encono y polarización, que es un legado directo de Andrés Manuel López Obrador. Y si gana Claudia Sheinbaum, no sé si esas formas se van a terminar después de lo que hemos visto en las entrevistas, en los debates, no estoy seguro. ¿Cuál debe ser la prioridad, la principal tarea de la próxima presidenta de México, gane quien gane? No me cabe la menor duda. El discurso presidencial, pero antes del primer discurso, inmediatamente en el momento del triunfo decir, seré la presidenta de todos los mexicanos. Buscaré la reconciliación nacional. Todos somos mexicanos. Este es nuestro hogar. Esta es nuestra casa común. Y el mensaje es claro. La reconciliación nacional es el único camino abierto para México y espero que sea el anuncio inmediato de quien gane la presidencia dentro de menos de 2 semanas. En estos días publicaste un video que ha sido visto miles y miles de veces, en el que llamas a los jóvenes a votar y lo haces remitiéndote a lo difícil y larga que fue la conquista de la democracia, de la que ya hemos hablado en esta conversación. Haces un llamado a recordar la historia. ¿Qué quieres que tengan en la conciencia, en la mente, los votantes el 2 de junio, sobre todo los más jóvenes? Una cosa que te gustaría que tuvieran en la mente a la hora de votar. Que recuerden lo que vivieron en el COVID. Jóvenes, ¿pensaban ustedes en la libertad de movimiento antes del COVID? No, ninguno. Nadie, ninguno pensábamos en la libertad de movimiento. Hasta que la libertad de movimiento se acabó. Y ya no pudimos ver a nuestras madres y abuelos y padres. Y por 15 interminables meses no tuvimos libertad de movernos. Y entonces apreciamos la libertad de movimiento. Pues lo mismo digo para la libertad de elección, para la libertad de pensamiento. La libertad, como el aire, a veces cuando se pierde. Y cuando se pierde solamente piensa uno en una cosa, recobrar la libertad. La libertad en México está en juego. La libertad de votar está en juego. Si el INE es capturado, si la Suprema Corte es capturada, si el Instituto de Transparencia es destruido, esta puede ser la última elección abierta de México por mucho tiempo. Habremos perdido la libertad democrática. Eso es lo que está en juego. Piénsenlo, por favor. Quiero terminar preguntándote algo que creo que nunca te he preguntado. Nuestra familia llegó hace casi un siglo a México, escapando de la persecución, buscando justamente eso que mencionabas ahora, la libertad. Y la encontró en México, y encontró la vida. Tú fuiste el primer Krause nacido en México.
¿Cómo le explicarías a tus 5 nietos qué es México para ti? 3 nietos, 2 nietas. México fue el puerto de abrigo para nuestra familia. Los que quedaron allá fueron exterminados todos. No por sus ideas, ni siquiera por sus creencias o por su religión. Fueron exterminados porque eran judíos. En México llegó mi abuelo e inmediatamente respiró un aire de libertad y me decía, con esa forma de hablar que tenía quebrada, decía, yo le quería la libertad, aunque comiera una vez al día, pero por fin podía tener libertad de moverme, de pensar, de hablar, de caminar, de trabajar. Eso fue lo que mis abuelos encontraron en este bendito país que es México. Y todo lo que en esta familia y en tantas familias inmigrantes españoles, libaneses, italianos, polacos, de todas las distintas, los perseguidos de tantas zonas del mundo, los que querían un futuro mejor, los que buscaban simplemente la libertad, encontraron en México una tierra generosa, el alma de la mujer mexicana, llena de espiritualidad, la espiritualidad franciscana, llena de amor. Es un milagro cultural México. Por eso duele tanto que desde el poder se haya plantado la hierba, mala hierba del odio. El odio ideológico, político, no pertenece al paisaje mexicano. Aunque es un paisaje que muchas veces se ha cubierto de sangre, el odio no forma parte, ni debe formar parte de la historia mexicana. Espero que mis nietos y los bisnietos que lleguen, si llego alguna vez a conocerlos, aunque a vislumbrarlos, sí, recuerden, amen mucho a México y defiendan la libertad. Gracias, Krause, por esta conversación. Krause, la continuamos por muchos años. Sí, señor. Gracias por seguir esta conversación, que como ustedes imaginarán ha sido pues muy especial para mí y también, quiero pensar, para mi entrevistado. La próxima semana regresamos ya con resultados de la elección presidencial. Platicaremos sobre lo ocurrido el próximo domingo, sobre lo que se viva en esa jornada, sobre las reacciones a esa jornada y sobre lo que viene para el país. Y a partir de ahí comenzaremos a construir lo que siempre les he prometido, lo que les he compartido, la idea de que Ciberdiálogos amplía también su enfoque hacia otras partes del mundo, hacia otras partes del quehacer cotidiano, para tratar de traerles siempre estas conversaciones estimulantes semana a semana en Ciberdiálogos. Gracias por escucharnos, no dejen de seguirnos en redes sociales, en Letras Libres, y en lo personal les agradeceré también que lo hagan, @letraslibres y @León Krause. Ahí están las redes sociales. Por favor, compartan esta conversación que acaban ustedes de escuchar, compártanla ampliamente, y lo mismo les pido para las otras conversaciones. Mientras más gente nos escucha en podcast, mientras más gente nos ve y nos escucha en YouTube, más conversaciones podremos producir para ustedes. Gracias de nuevo, voten a conciencia, voten informados, pero sobre todo, voten por quien sea, pero voten. No hay otra manera más importante
de hacer escuchar la voz que uno tiene en una sociedad como la mexicana. Voten. Nos escuchamos aquí la próxima semana. Gracias.